Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a continuar el ejercicio que comenzamos en la clase de arquitectura en tres capas. El objetivo era realizar una aplicación que pudiera dar de alta materias pertenecientes a una carrera. Este es el diagrama de clase que estuvimos revisando. Hicimos un diagrama de entidad-relación, armamos las tablas, las poblamos y realizamos una solución de software, ¿sí?, dividida en tres capas: la interfaz de usuario, la capa de lógica de negocio y la capa de acceso a datos. Hicimos lo básico para persistir en la base de datos una nueva materia, pero en el recorrido fuimos viendo que utilizamos algunos trucos o algunos hacks, algunos hardcodings para lograr esta tarea. Bueno, vamos a continuar en esta ocasión con lo necesario para poder hacerlo de forma limpia y respetando la arquitectura en tres capas. Acá vemos algunas tareas que nos quedaron marcadas como para solucionar o revertir, ¿sí? Bien, refrescando lo que hicimos en la primera parte, ¿sí? Creamos la solución, la base de datos a partir del DER, poblamos algunos valores, ¿sí? Hicimos una interfaz de usuario básica para cumplir con la funcionalidad que requería la consigna y desarrollamos el camino completo desde el front hasta la base, ¿sí? Vimos lo que era la cadena de conexión y utilizamos la clase conexión para poder realizar queries y obtener un resultado. Bueno, pasemos ahora a la segunda parte. En primera instancia vamos a generar un reporte para ver a todas las materias y a qué carreras pertenecen. Esto ya lo hicimos el otro día en el SQL de Management, pero ahora lo vamos a hacer desde la aplicación. Vamos a ver las diferentes clases que utiliza .NET para manejar estas datas, estos segmentos de información. Y vamos a obtener esa información por Stored Procedures, ¿sí? Avancemos. Bueno, como habíamos visto antes, con esta query podíamos obtener el reporte que estábamos buscando, ¿sí?, que renombra las columnas de forma más amigable para el usuario de la aplicación y reemplaza los ID de carrera, ¿sí?, por el nombre de la carrera, ¿sí? Bueno, esto es lo que vamos a querer mostrar en la aplicación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente, si queremos obtener información desde la base de datos, lo que tenemos que hacer es agregar una nueva clase en la capa de acceso a datos, ¿sí?, la DAL. Por lo tanto, venimos acá y vamos a crear un nuevo método público, por supuesto, que se va a llamar reporte. ¿Qué es lo que va a retornar este método? Un data table. ¿Y qué es un data table? Bueno, veamos la información que nos provee el framework de .NET, ¿sí? Microsoft nos dice que el data table es, junto con el dataset, uno de los objetos centrales, ¿sí?, para el manejo de datos relacionados, ¿sí?, y que están desconectados ya de la base de datos. Es decir, es el modelo que utiliza para almacenar la información relacional, de tipo relacional. El data table viene a modelar lo que es una tabla de base de datos y va a tener una colección de columnas y de filas, ¿sí? Estos van a estar relacionados y por el medio de un data view se van a poder mostrar en la interfaz de usuario. Además de todas estas clases específicas para el manejo de información, tenemos otros atributos
que permiten completar los comportamientos que tiene una base de datos, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a utilizar el data table. Como les decía recién, el data table es una construcción de columnas, una colección de data columns, y los registros de esa tabla se van a ir agregando en nuevas filas, ¿sí? O data rows. Por último, lo vamos a mostrar en un data grid view, que es un control que puede mostrar este tipo de información, ¿sí? Estos data tables, y además permite customizar la forma en la que se puede mostrar, ¿sí? Es básicamente la grilla donde se escribe esta información. Así que bueno, vayamos entonces al código y vamos a ver que cuando nosotros ejecutemos una query, el resultado se va a escribir en un data table, por lo tanto es lo que retornamos. Bien, ¿qué necesitamos para ejecutar la query? Un objeto del tipo conexión. Bueno, vamos a hacer que esta instancia de la clase conexión sea un atributo de la clase materia. Al nombre vamos a anteponerle un guión bajo. Y desde acá lo vamos a llamar como this-db, database. Entonces cuando se instancie un objeto de la clase materia, va a tener un atributo para conectarse a la base de datos. Bien, this database punto, vamos a leer, ¿sí? La clase anterior utilizamos escribir por comando, ahora vamos a leer por comando. O podemos utilizar un store procedure. Para el store procedure lo que necesitamos es enviarle a la base el nombre del store procedure. Bien, ahora lo vamos a crear, pero se va a llamar sp reporte materia. Y si vemos el prototipo de este método, vemos que ya retorna un data table. Por lo tanto, vamos a hacer esto. Return y el resultado que nos devuelva esta query. Bueno, vamos a crear este store procedure. Que por cierto, como ya sabrán, store procedure tiene algunas ventajas. Primero que cuando nosotros ejecutamos una query desde la aplicación, como esta, este texto y estos parámetros que se envían se tienen que interpretar o compilar la query para que sea ejecutada dentro del motor de la base de datos. Si nosotros creamos un store procedure, vamos a hacerlo aquí, de esta forma, y le pasamos toda la query, se completó la tarea sin errores. Si nosotros ejecutamos ese store procedure ya está guardado en la base de datos, por lo tanto no tiene que ser reinterpretado. Con lo cual estamos ganando tiempo. ¿Sí? Y tenemos el reporte que buscábamos. Eso por un lado, ¿sí? Ganamos tiempo. Y por otro lado, seguridad. ¿Por qué? Porque el comando que se tiene que ejecutar, la query en sí, ya está guardada y no van a entrar nuevos valores, ¿sí? Nuevos comandos o consultas que puedan realizar cambios en la base de datos. Por lo tanto, evitamos así query injections, ¿sí? En la base de datos, que lo que pueden hacer es cortar la query básica que estamos haciendo nosotros e insertar otras queries a continuación. Con lo cual estamos ganando tiempo y seguridad. Bien, dicho esto,
al ejecutarse este método deberíamos obtener en este tipo de dato, en esta instancia del data table, deberíamos obtener este mismo reporte con estos data columns y estos data rows. Bien, si yo quiero mostrar esto en la base, en la aplicación, interfaz de usuario, lo que voy a tener que hacer es agregar un data grid view. ¿Sí? Es una de las alternativas. Vamos a bajar esto. Y vamos a insertar un data grid view. Esto vamos a dejarlo ahí. Y vamos a agregar un botón para hacer que este data grid view se cargue o se refresque, ¿sí? Ahí está. Al botón lo vamos a llamar, ¿dónde estás? Acá. btn cargar, recargar. Y vamos a ponerle el mismo texto. ¿Dónde está el parámetro? Parámetro text. Y el name está bien, perfecto. Bien, ahora que tenemos el botón, sabemos que si le damos doble clic accedemos al evento principal, que para el botón es el evento click. Lo que vamos a hacer acá es primero nombrar, poner un nombre descriptivo al data grid view. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Name. Data grid view. Materias. Y ahora sí, a nuestro data grid view vamos a setearle uno de los atributos más importantes, que es el data source. El data source sirve para tomar o setear la información, ¿sí?, que se va a mostrar en el data grid view. Entonces, ¿cuál va a ser el data source? Va a ser un data table que nos va a dar ¿quién? Obviamente la capa de negocio, porque no podemos acceder directamente a la capa de acceso a datos. ¿Sí? Entonces vamos a generar un BLL, materia, ¿sí? Y una vez que tenemos creada la materia, objeto materia punto obtener reporte. Obviamente este método todavía no existe, pero si desplegamos la ayuda que nos da el framework, podemos generar el método. Este método se va a generar en materia y acá está, obtener reporte. Lo llevo por abajo. Abajo de persistir. Todavía no está implementado, pero vamos a
implementarlo. Lo que va a tener que hacer es generar o instanciar un objeto del tipo materia de DAL, ¿sí? db materia DAL, y retornar el data table que genere el método reporte. ¿Sí? Esto es un data table, por lo tanto este debe ser un data table. Vamos a ver que hay un error, obviamente porque no agregamos el espacio de nombres, el namespace que contiene el data table. ¿Cuál es ese? System data. Lo podríamos haber solucionado siguiendo la ayuda que nos daba el error. ¿Sí? Bien, acá estamos generando una instancia de este objeto y luego invocando al método reporte. Pero tranquilamente podríamos reemplazar esta referencia al tipo materia con la instancia. Entonces acortamos un poco la línea. ¿Sí? Primero se genera la instancia con el new materia y luego ese objeto ya instanciado invoca el método reporte que devuelve un data table. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a ver que seguimos teniendo un error. Y el error es que no tenemos un constructor que no reciba argumentos, ¿sí? Para materia. El constructor de materia tiene que recibir, mejor dicho, el nombre de aquella materia. Acá tenemos dos opciones. O generar un constructor que no reciba el nombre de la materia, o en este caso particular, fíjense que materia en realidad está obteniendo un reporte, no está obteniendo un objeto completo con sus atributos de la base de datos, ¿sí? No es una materia en sí. Entonces podemos utilizar este método como un método estático. ¿Qué significa que un método sea estático? Que se puede ejecutar sin necesidad de instanciar la clase. Es decir, que no requiere que exista un objeto de esa clase, sino que la clase misma lo puede ejecutar. Simplemente se hace con un static adelante. Public static data table, obtener reporte. ¿Sí? Este modificador hace que se puede llamar a este método sin necesidad de instanciar un objeto de tipo materia. Bien, vamos a recondicionar esto entonces. Vamos a comentar estas dos líneas. Comentamos estas dos líneas y a continuación invocamos el método sin instanciar la clase materia. Bien, si damos punto ahora, esta clase materia que todavía no tiene instancia puede invocar a obtener reporte. ¿Sí? Y obviamente lo que devuelva va a ser asignado en el data source de nuestro data grid view. ¿Sí? Vamos a guardar. Y vamos a poner un breakpoint acá. Vamos a ejecutar la aplicación.
le di al botón recargar. Venimos acá, vamos a hacer un step into. Entramos dentro de quién, del método obtener reporte directamente. No se va a ejecutar el constructor de la clase. ¿Sí? Llegó a obtener reporte. Hacemos un step into. Y primero se va a ejecutar el constructor de materia. Materia de la capa de acceso a datos. Estamos acá. Se instancia el objeto conexión. Vuelve a la misma línea. Y a continuación se ejecuta obtener reporte. O reporte, mejor dicho. Step into. Leer por store procedure. Si yo acá le doy step into, obviamente voy a entrar en la clase conexión. Acá va a haber un montón de cosas que no nos interesa a nosotros en esta ocasión revisar. Así que hacemos un step out y se ejecuta el resto de la función del método sin que nosotros lo veamos. Bien. Hacemos un step over. Finaliza la ejecución de este método leer por store procedure. Y vamos a obtener el famoso data table. Ese data table va a estar retornándose a la capa superior, ¿sí? A la de presentación, en esta línea. Y ahora sí se va a asignar al data source. Data source está null. Si hacemos un paso más, el data source va a tener la tabla que obtenemos de la base de datos, es decir, esta. Por un lado vamos a tener las columnas y por otro lado los registros o data rows, las filas. Si se fijan, vamos a tener por un lado las columnas, que van a ser 4, y acá está la lista de columnas. Y por otro lado vamos a tener las filas, que son 5, y acá se va a ir armando la vista, que ahora vamos a ver en, acá está, turismo por ejemplo, que ahora vamos a ver en el frontend. Le damos continue y vemos la tabla en nuestro frontend. ¿Sí? Si recargamos, obviamente va a hacer todo lo mismo de vuelta. Perfecto. Entonces ahora cumplimos con estos primeros 3 puntos. Generar el reporte, utilizar estos nuevos datos y la generación del store procedure. Lo que nos queda ahora es configurar un combo box para elegir la carrera, ¿sí? Un combo box es un control desplegable que nos da a elegir algunas opciones. Luego hacer la consulta de la entidad relacionada y reflejar los datos que obtengamos de la base de datos en este combo box a partir de su data source, display member, value member. Por último vamos a intentar respetar el encapsulamiento y ver qué cosas habría que arreglar en una última etapa para cumplir con la responsabilidad de cada una de estas capas. Antes de terminar o de continuar, lo que me gustaría hacer es volver a la ubicación de este proyecto que tiene las 3 capas. Si recuerdan, habíamos inicializado un repositorio de Git en este punto. Voy a abrir una consola. Y voy a ejecutar, primero, antes que nada, voy a listar lo que tenemos en este directorio. Vamos a ver que es lo mismo que estamos viendo acá.
lo que yo quiero hacer ahora es verificar en qué rama estoy. Como dice acá, agregar materia. Quiero verificar la historia. ¿Cuántos commits hice hasta el momento? Estos dos. Primero inicializamos el proyecto en master y luego abrimos una nueva rama que era agregar materia. Y ahí el mensaje de commit dice agrega una materia en la base de datos, pero no obtiene carreras de la base de datos. Lo que hicimos recién fue obtener un reporte, ¿sí? Lo que haremos a continuación es sí obtener las carreras. Entonces, si me permiten, voy a crear una nueva rama a partir de la rama en la que estoy parado, que es agregar materia, y se va a llamar obtener reporte. Vamos a hacer un git switch para cambiar de rama, -c para crear la rama a la que nos estamos moviendo, y la vamos a nombrar obtener reporte. Ahora estamos en esta nueva rama, que también podemos ver con el comando git branch. Vamos a ver todos los cambios que se hicieron hasta el momento con git status. Modificamos materia tanto en la capa de acceso a datos como en la capa de lógica, y modificamos la interfaz de usuario para poder agregar la grilla o data grid view. Vamos a agregar todos estos cambios con git add y punto, que significa este directorio. Y ahora que tenemos todos los archivos agregados listos para comitear, vamos a hacer un commit. Con el mensaje obtiene el reporte de materias con sus carreras por store procedure. Perfecto. Git graph. Vamos a hacer que cada commit se vea en una línea y que lo grafique. Que grafique el recorrido. Perdón, git log. Y ahí vemos los tres commits. Carga inicial, agrega una materia, obtiene reporte. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente parte.